Hola, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Estoy en un live más con ustedes. Me encanta poder platicar, poder estar con ustedes en vivo, en un momento más de Buscando mi voz, platicando sobre un tema bien interesante que mucho vemos los especialistas en codependencia, mucho vemos las personas que nos dedicamos a sanar y a acompañar a que sanes del dolor que implica repetir y repetir y repetir los mismos patrones tóxicos en nuestras relaciones, sobre todo de pareja. Puede ser que te hagas las siguientes preguntas. El tema de hoy es, repito o repetimos lo que no reparamos. ¿Podemos repararnos? Sí. Al post del día de hoy que pusimos en la imagen hace unas horitas en la mañana, hace la reflexión sobre algo que muchos de nosotros nos podemos repetir en un constante pensamiento o programación. Yo no cambio, yo soy así, yo no sé cambiar, pues ahora se aguantan, así soy. Y hacíamos la reflexión ahí por escrito, se las dejo, véanla, pongan el like, compártanla, porque a final de cuentas el darme cuenta que soy como soy implica un compromiso conmigo misma, conmigo mismo, pero también mucho valor. Cuando estoy empezando a recuperarme o cuando estoy en una relación codependiente con un alcohólico o soy un alcohólico o alcohólica en recuperación, me hago preguntas como las siguientes. Fíjate, volteo a la derecha porque tengo mi acordeón, entonces no es que no esté poniéndote atención, que te estás empezando a conectar. Muchas gracias, buscador, que estás acá. Bienvenido, bienvenida. Y entonces empezamos con las preguntas que preparé para ti. ¿Te has preguntado alguna vez de manera frustrante cómo estás repitiendo el mismo patrón que te hiere, las mismas palabras con una y otra persona en tu vida? El mismo patrón codependiente. No sabes cómo deshacerte de él. Sabes que estás entrando a ese lado como muy oscuro de la relación, en donde tus emociones empiezan a ser culpa, celos, angustia de separación, quédate pero vete, ambivalencia, y no sabes cómo parar porque tienes ganas de estar mejor. ¿Por qué repito el mismo patrón con mis propios hijos incluso, en donde los amo profundamente, pero los trato exactamente igual a como me educaron a mí y me doy cuenta y no sé qué hacer con ese patrón codependiente con ellos? Soy distante, aunque emocionalmente muy preocupona, muy aprensiva, muy absorbente, pero emocionalmente no conecto con ellos. ¿Por qué me casé con un alcohólico si crecí con uno? ¿Por qué soy alcohólico o alcohólica o adicto o adicta si crecí en una familia con esa enfermedad que odié tanto y que juré nunca serlo o nunca caer ahí? ¿Por qué si hay patrones de violencia en mi familia de origen, los sigo repitiendo en mi matrimonio, con mis parejas? Que no necesariamente la violencia, acuérdate, buscador, no es nada más estar golpeándonos físicamente, sino golpeándonos verbalmente y emocionalmente. Todo esto es lo que ves y lo que te duele. ¿Cuáles otras preguntas te harías? ¿Qué me está doliendo? ¿Por qué estoy repitiendo estos patrones de relación destructiva? Esa es la pregunta que cualquier persona que está sufriendo una relación destructiva se pregunta, ¿qué tendré que hacer yo? O sea, algo malo hay en mí, seguro. Porque alguien que realmente está en esta línea que puse hoy, que pusimos hoy en el equipo de Buscando mi Voz, en el post de la mañana, con la imagen de déjate de decir mentiras cuando te dices que no puedes cambiar.
es porque no estás queriendo hacerlo. Y cuando entramos en esa conciencia de seguramente hay algo que yo tengo que cambiar, no es la culpa del alcohólico de mi vida o del adicto de mi vida o del AA de mi vida. Algo está pasando conmigo. Entonces, fíjate por qué. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué repito estos patrones destructivos? ¿Por qué a pesar de estar en grupo de 12 pasos sigo repitiendo estos patrones destructivos? ¿En dónde está la clave? Entonces, fíjate, hay varios factores. Y uno de los factores es que repetimos lo que nos es familiar. Sí, buscador. ¿Qué te es familiar? Aunque yo sé que es disfuncional, es familiar. O sea, crecí con eso y es lo que conozco. Es lo que reconozco como algo que es parte de mi vida, así crecí. Entonces, me es familiar y por eso estoy aquí. Pregúntate entonces, en la relación disfuncional o destructiva que tienes, ¿qué es lo que es familiar? ¿Qué ha sido familiar? ¿Qué ha sido de toda la vida en tus relaciones pasadas y en tus relaciones de infancia con tu papá, con tu mamá, entre ellos dos? ¿Te das cuenta? Entonces, repetimos lo que es familiar, es decir, lo que conoces. Segundo, repetimos lo que aprendimos de niños. Puede ser que de niños viste comportamientos en tus papás y ellos son los primeros maestros que tenemos en las relaciones. No nada más es cómo te trataron a ti, sino también cómo se trataron entre ellos, o incluso cómo trataron a alguno de tus hermanos, que era el más travieso, y lo regañaban, y lo golpeaban, y lo castigaban. Eso también es repetición de lo familiar. Puede ser que no te haya pasado directamente a ti, pero la violencia la pudiste haber vivido como víctima que observa la violencia en alguien más. Pudo haber sido una violencia dirigida a tu mamá, a un hermano o hermana, o entre todos si tú eres el más pequeño o el consentido o consentida. Entonces, repetimos y enfrentamos la vida como nos enseñan. Y esto es inconsciente, o sea, no sabemos bien por qué, no lo entendemos muy bien, no nos queda claro. Y entonces la sugerencia siempre es obsérvate. ¿Qué está pasando? ¿Cómo era la familia? ¿Qué pasaba en la familia? ¿Cómo pensé que esto era? ¿Cómo pensé y aprendí a vivir? ¿Quién me lo enseñó? ¿Cómo lo aprendí? Y luego repetimos lo que nos traumatizó. Y esto es bien interesante y bien importante. Repetimos lo que nos traumatizó, lo que nos hizo mucho daño, en un esfuerzo inconsciente por dominarlo. Entonces, inconscientemente lo que hago es repetir y repetir también relaciones disfuncionales, destructivas, porque entonces en mi inconsciente puedo pensar que así lo voy a dominar, que me va a dejar de hacer daño. Es una paradoja enorme, ¿no crees? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La experiencia se vuelve a recrear y recrear una y otra vez. Y esto sucede muchas veces cuando, no necesariamente cuando estás chica o chico, niño. También puede ser que hayas vivido una relación de violencia muy grave y no puedas salir de ella porque estás tratando de repetir para poderlo controlar, para poderlo dominar. ¿Te suena lógico, buscador? ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? Fíjate, piénsalo. Estoy repitiendo una relación de abuso, incluso con la misma persona, inconscientemente pensando que lo voy a poder controlar, que lo voy a cambiar, que lo voy a dominar. Entonces, tenemos que elegir muy bien y elegimos siempre a quien me va a dar la oportunidad de reeditar o de dominar ese dolor. Y otro por qué estoy en esta relación destructiva es porque creemos que merecemos sufrir,
que merecemos estar mal o que no vamos a encontrar otra pareja porque eso es lo que merecemos. No aspiramos a mucho más porque nos sentimos poco merecedores de algo mejor, poco merecedoras. El pensamiento es, no me va a querer alguien más, no voy a encontrar a alguien más. Esto es lo que ha sido siempre y entonces me quedo porque eso es lo que siempre ha sido. Yo no creo merecer algo mejor. No creo poder estar con alguien mejor. Yo no sé estar con alguien mejor. Qué miedo si es alguien mejor, más sano, menos agresivo, menos violento, menos ausente. ¿Será que puedo? Y entonces la duda no es necesariamente, o el enganche no es necesariamente el otro en sí, sino no creo merecer estar con alguien diferente porque no sé cómo estar con alguien distinto. Pienso a veces que la culpa es mía, directamente mía, porque ya traigo una vergüenza de familia, de siempre. Me siento avergonzada o avergonzado desde siempre. Entonces estoy con personas que reafirman mi vergüenza, que reafirman mi vergüenza, y la vergüenza es ser yo. O estoy con alguien parecido a ellos para que no se den cuenta quién soy yo. Centrado en la vergüenza, creo merecer eso, esa relación destructiva. Y entonces mi autoestima está basada en la identidad de mi vergüenza. No soy suficientemente bueno para tener algo mejor. Entonces, esos son puntos súper importantes que trabajar, que reparar, que hacerse responsables y que entender. Fíjate, entonces, desafortunadamente, los patrones de relación disfuncional se aprenden. Y yo te diría desafortunadamente y afortunadamente, porque si yo aprendí, escucha la palabra, si yo aprendí a relacionarme así, puedo aprender otra cosa. Puedo aprender a estar en una relación distinta o a estar conmigo misma en una relación distinta, conmigo mismo. Repito dinámicas, repito situaciones disfuncionales, repito comportamientos disfuncionales porque lo aprendí, pero la clave es darme cuenta primeramente de cuál es ese aprendizaje. Entonces, cuando yo estoy con alguien que se parece a los patrones que yo aprendí, me siento cómoda, en confianza, a gusto. Al principio suena que todo va a estar bien, que todo es bueno, y los dos entramos porque seguramente mi pareja también viene de un lugar parecido al mío. Las parejas somos espejos el uno del otro. Entonces, cuando yo estoy ahí, me siento a gusto en un principio. Me empiezo a sentir a disgusto y cuando hacemos un trabajo en terapia, en psicoterapia individual y lo platicamos, tú me dices, me he sentido de disgusto desde siempre. Pero era más fácil porque así estaba a gusto. O sea, entramos en una dualidad, en una cuestión bien incómoda. O sea, estoy mejor estando incómodo porque no sé estar cómodo. No he aprendido a estar cómodo. Raro, la codependencia es así. Es rara. Hay partes que parecieran de una manera, pero que tienen su contraparte bien complicada. Es la ambivalencia. No quiero esto, pero sí lo quiero. Estoy cómodo sufriendo. Cuando alguien que no conoce de codependencia y de adicciones escucha esto, dice, no puede ser posible, esta persona está loca. Entonces comenzamos a sentirnos raros, diferentes, poco aceptados en los entornos. Vemos los demás y decimos, oh, los demás está mejor que el mío, pero yo no sé estar como esa señora o como ese señor. Yo no sé estar así. Y da ansiedad. Entonces, para crecer
Los niños nos necesitamos, todos los niños hubiéramos necesitado sentirnos seguros, aceptados, amados. Puede ser que te hayas sentido amado, puede ser que haya sido un entorno seguro, pero incluso la parte en donde estuviste solo o sola por mucho tiempo sin hablar lo que te pasaba, porque tus padres estaban demasiado ocupados en otras cosas, también pudo haber provocado en ti codependencia. Entonces no necesariamente tuviste que haber vivido algo trágico o algo demasiado grave. La simple soledad se puede vivir como abandono. Cuando tu mamá y tu papá estuvieron muy concentrados en sacar a la familia adelante y no conectar contigo, eso también hace que los niños crezcamos y nos convirtamos en alguien carente o necesitado de. Fíjate, entonces, cuando yo estoy ahí pensando que quiero ser amado, que quiero ser aceptado, que quiero ser reconocido, que quiero que me digan que valgo la pena, voy con una persona que es incapaz de verlo. Es decir, alguien que está ciego ante sí mismo o sí misma y ante ti. Entonces, tú le estás pidiendo a alguien sistemáticamente, buscador, que entonces se vincule contigo y te diga lo que tú quieres que te digan, como el reconocimiento, hiciste muy bien hoy todo, eres una gran persona, eres un gran esposo o esposa, y esa persona es ciego ante eso, no lo ve. Y cuando tú le pides reconocimiento, oye, me gustaría que reconocieras el esfuerzo que estoy haciendo, esa persona te dice, yo no necesito reconocértelo. La que tiene un problema eres tú, porque tú necesitas aprender a darte ese reconocimiento a ti misma o a ti mismo. Y entonces te sientes avergonzada por pedirlo y no lo vuelves a pedir. ¿Te das cuenta? Vas con alguien que no es capaz de mirarte y de apreciarte, porque tampoco es capaz de hacerlo consigo mismo, a hacerlo. Y generalmente esa danza es la que se inicia en matrimonios en donde hay un alcohólico o adicto y una codependiente. O también se da entre padres y madres con un alcohólico en la casa, un adicto en la casa, un hijo adicto. Estamos buscando que nuestros hijos sean personas que no son. Y nuestra relación con ellos es una relación infantilizada. ¿Qué es esto? El muchacho o muchacha adicto se queda como niño bebé, niño rey. Y ya tiene 50 y tantos años y sigue siendo el niño de su mamá. Lo mantienen, le dan la comidita caliente, le pagan sus deudas, lo sacan de los problemas y no lo enseñan a vivir sin ellos. Sin ellas, sobre todo son mamás. Entonces, fíjate, ¿qué tengo que hacer para romper entonces las relaciones disfuncionales? ¿Cómo le voy a hacer para romper los patrones interminables de relaciones en donde no me sé vincular con el otro a menos que sea de manera dolorosa o culposa o controladora o con miedo? Te voy a dar algunas formas para cambiarlos. Estas formas las trabajo muy de cerca y muy formalmente en los programas de 11 sesiones que tengo armados para los codependientes que quieren sanar. 11 sesiones de psicoterapia individual en línea. Fíjate, ahí te va lo que se puede trabajar. Te lo dejo para que tú también lo empieces a trabajar. Sea siempre buscador más consciente de los patrones de relación que hay en tu familia. Observa cómo es tu familia. En las sesiones, de las 11 sesiones, hacemos unos cuestionarios que preparé para ti, para que te pongas a escribir qué patrones de relación había entre tu familia, entre ellos, papá, mamá, quiénes eran tus papás, cómo creciste, en qué momento de la familia llegaste, de la historia de la familia llegaste, qué pasó contigo, cómo se vincularon contigo. Todo eso lo tienes que entender,
¿Cuál era la dinámica de relación entre tus papás y tus papás contigo, tus hermanos y hermanas contigo, tus abuelos, con quién creciste? ¿Qué pasó? Contémonos la historia completa de nuestra propia vida. Y luego tienes que reflexionar sobre ti misma, sobre ti mismo, tus patrones de comportamiento. Una cosa es observar hacia el otro y al mismo tiempo que observamos nuestros patrones de la familia, también podemos observar nuestros propios patrones. ¿Cómo me estoy comportando yo ahora que entiendo cómo se comporta mi familia? ¿Cómo me comporto yo? ¿En qué me parezco yo a ellos? ¿Cómo resolví yo las relaciones? ¿Cómo me llevo con las personas? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, es importante tenerlo consciente. Y entonces, lo primero es cómo estoy pensando. ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Cuál es mi diálogo interior? ¿Qué estoy pensando de los demás? ¿Cómo pienso mi realidad? Y entonces, vas a escribir en las 11 sesiones un montón. Pienso así, digo así, reflexiono así, pienso esto, pero esto. Y entonces vamos a ir llevando una línea en donde tú vas a entender claramente cuáles son tus pensamientos y vas a hacer un pequeño mapa mental de ellos. Claro, yo voy a subrayar esto porque esto es como pienso. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde te lleva ese pensamiento, buscador? ¿A dónde va con eso? ¿Qué quieres resolverlo? ¿Cómo lo quieres resolver? ¿Qué estás tratando de hacer con ese pensamiento? Y luego, ¿cómo lo actúas? Y luego, al mismo tiempo, antes de actuarlo, ¿qué te hace sentir? Miedo en tu estómago, angustia en tu pecho o en tu garganta, ansiedad. ¿Qué estás sintiendo? Y luego, ¿qué actúas? Te das cuenta qué importante es la conexión contigo mismo. Tienes que aprender entonces a conectar contigo. ¿Cómo me estoy comportando? No es tan fácil. Veo la conducta y luego yo no entiendo por qué soy así. ¿Por qué me comporto así? Y entonces tengo que entender de manera cognitiva por qué soy así. ¿Cómo estoy pensando? ¿Y qué me hace sentir eso? ¿Quién me enseñó a pensar así? ¿En dónde lo aprendí? ¿De qué me estoy defendiendo? Y luego fíjate, primero voy a curar heridas, de la más superficial a la más profunda. Tengo que entender que me ha lastimado. Muchas veces me he lastimado yo misma, pero también muchas veces me ha lastimado la gente con la que me vinculo y me pega en el mismo lugar en donde ya estaba lastimado desde niña. Entonces, tengo que ir curando y haciendo consciente esas heridas. Esas heridas que probablemente veas superficiales o veas son las de ahorita, las de la última relación, las de la relación actual de pareja, pero vas a ir dándote cuenta en el proceso que van hacia atrás. Y entonces vas a ver que es la misma herida, nada más que cada vez te pegan en la misma y bueno, se hace más profunda. Y se hace más difícil y tú te haces más defensiva o defensivo. Entonces, hay que sanar las heridas de abandono, las heridas de rechazo, las heridas de vergüenza. Hay que sanarlas, hay que aprender a darnos lo que nuestros papás no pudieron darnos. La palabra en inglés es reparenting. Hacer lo que papá o mamá debió de haber hecho. Parent es padre. Entonces, vamos a ser nuestros propios papás y mamás, pero para eso necesitas aprender a hacerlo. No lo supiste hacer, no te lo dieron. Y entonces esa voz interior que te está diciendo, criticando ferozmente, diciendo que no eres suficiente, diciendo que no vale la pena tener una mejor vida, quedándote en lo mismo, va a aprender a hablarse de otra manera y a modular su tono de otra manera. Para eso tienes que aprender a ser más amable contigo mismo, contigo misma. Y entonces la siguiente es que tienes que aprender y practicar insistentemente nuevas habilidades. Tienes que tener nuevas herramientas, construir nuevas herramientas. ¿Para qué?
para que entonces puedas contender con estas emociones, vergüenza, sentimiento de fracaso, sentimientos de abandono, porque ya tienes nuevas herramientas. Las herramientas no son otra cosa más que tu manera de pensarte y pensar al mundo. Tienes que tener nuevas herramientas. Construir nuevas herramientas de comunicación, de regulación de emociones, de autocuidado y también herramientas para dejar de ser tan perfeccionista y tan controlador. Y por último, te voy a enseñar a ser más amable contigo mismo, a quererte más, porque te vas a aceptar, vas a aprender que en realidad eres una persona maravillosa y que lo único que has estado haciendo es defendiéndote del dolor. Todo lo que pasa cuando hay tanto dolor desde siempre es que aprendemos a defendernos del dolor con mecanismos de defensa que luego son infantiles y que cuando los aplicamos o los seguimos repitiendo cuando somos adultos son disfuncionales. ¿Te suena lógico? Disfunción. No funciona. Ya no funciona. Entonces tengo que aprender a hacer otra cosa que no sea lo mismo que he estado haciendo desde niño o niña. Los procesos son eso, procesos. Llevan tiempo, llevan un proceso, pero la recomendación es que siempre sea con alguien que te pueda acompañar. Si no tienes dinero, busca ayuda gratuita. Los grupos de autoayuda son gratuitos. Listo. Entonces no hay pretexto para no poder ayudarnos a nosotros mismos a estar en un mejor lugar. Busca más audios, más YouTube, más podcasts, más cosas que te hagan crecer y aprender y llenarte de cosas nuevas y maneras diferentes de ver la vida. Los padres de adictos y alcohólicos, las madres de adictos y alcohólicos tienen mucho que sanar de su propia infancia y de su propia historia de vida. Cuando tu mamá o papá me pides ayuda, siempre me pides ayuda para ver cómo hacer que tu hijo deje de beber o deje de consumir. Y casi siempre te digo que no es a tu hijo al que tienes que recuperar, sino es a ti misma o a ti mismo. Los papás y mamás que son suficientemente valientes para enfrentarse a su propio dolor, a sus propias carencias afectivas, a sus propias limitantes, ayudan a sus hijos de la mejor manera en la que uno puede ayudar a uno de nuestros hijos y a todos nuestros hijos, siendo mejor persona. Entonces, yo no le puedo pedir, y eso es algo que me gusta mucho repetir, yo no le puedo pedir a un adicto o un alcohólico que haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer, que es cambiar. Entonces ese es el reto de las 11 sesiones. Muchísimos papás llegan porque hay un programa también para padres y madres y después me voy a aventar un taller padrísimo para papás y mamás de adictos. Ya lo estamos preparando acá el equipo de Buscando de mi Voz y yo para poder entender que no se trata del otro, se trata de ti. Sé valiente. Lo mismo sucede cuando estás en una relación codependiente. Sé valiente. Ese es el mensaje de hoy. Para cambiar se necesita valor. No se necesita mucha inteligencia, no se necesita mucha audacia, no se necesita salir corriendo y dejar al marido, no. O a la esposa, se necesita valor. Para cambiar lo único que se puede cambiar, que es uno mismo. Si estás dispuesto a ser valiente o si estás dispuesto a enfrentar tus demonios y si estás dispuesto a salir de ahí, te aseguro que vas a encontrar una respuesta asertiva al problema que te llevó a terapia o al que te llevó al grupo de 12 pasos. Pero si tú quieres cambiar al otro, vas a perder el tiempo. Y vas a hacer a los demás perder el tiempo. Me dicen, ¿tiene canal de YouTube? Sí, Arely, sí tengo canal de YouTube. Llevamos con estos lives ya casi 5 años.
Todos los lives están en el canal de YouTube que se llama igual que la página, Buscando mi voz. ¡Listo! Este live estuvo bien padre, bien interesante poder platicar contigo. Déjame ver si hay algunas otras preguntas por acá. Me mandan uno thumbs up, gracias. Me mandan por ahí algunas ¿el sentimiento de fracaso se puede asociar a vergüenza y rechazo? Sí, definitivamente. Se asocia a la manera en que te piensas a ti mismo. Y si te piensas fracasado o te avergüenza ser tú, generalmente tiene que ver con eso. Vamos a ver si hay otro video, otra preguntita. Saludos a Silao. Preguntitas, buscadores, es el momento. Nos quedan unos minutitos. Pues no nos dejaron nada que haya podido ver. Pero fíjense, qué importante es entonces que te quedes con la idea de que puedes cambiar. Y de que cambiar es una manera de pensar. Estoy pensando equivocado, puedo generar nuevos patrones de pensamiento y entonces corregir. Y así es como le hacemos. Así es como nos recuperamos. Encontramos formas, los terapeutas, de ayudar a nuestros pacientes de manera más fácil, más rápida. Y tenemos éxito gracias a eso. Te mando un abrazo, te dejo muy buena vibra para que encuentres el valor y la valentía, porque vales y porque eres valiente, de encontrar tu propia voz. Busca tu voz. Por eso se llama así esta página, este pequeño movimiento que inició hace algunos años con Rogelio, mi esposo, Buscando mi voz. Busquemos nuestra voz juntos, en comunidad. Déjanos, por eso mandamos preguntas acá en la página de Facebook, de Instagram. Oye, déjame, ¿cómo le haces para salir de esto? ¿Estás igual que yo? ¿Te estás sintiendo igual? ¿Te hace sentido lo que me pasa? Porque cuando también te pasa a ti y entonces les pasa a varios, no soy solo yo. Hay respuesta, siempre hay respuesta. Siempre hay posibilidad de cambiar. Deja de ser víctima para convertirte en dueño de tu vida. Se puede. Es un cambio de perspectiva y de pensamiento. Me dejan muchos abrazos. Muchísimas gracias. ¿Qué más me dicen por aquí? Bueno, son cosas como muy personales. Un abrazo. Te lo dejo con todo cariño y nos vemos bien pronto. Intento hacer estos lives cada 15 días. Vamos a hacer este fin de semana otro podcast y vamos a hablar de cosas bien interesantes que hemos estado planeando para poder compartir contigo. El podcast está en las plataformas más usadas: Spotify, Apple Podcast, algo así, SoundCloud y iVoox. Ahí están los podcasts, búscalos. ¿Cuál es la que tú sabes usar? ¿Cuál es la que te acomoda más? Seguro nos encuentras. El podcast se llama Buscando mi voz. Te dejo un abrazo. Cuídate. Y comparte el video con alguien que le pueda servir. Eso ayuda un montón. Cuídate, buscador. Nos vemos bien pronto.